Bendiciones, hermanos amados. Este video que voy a hacer en el día de hoy es continuación de un trabajo que comencé hace 2 años y ahora que he reabierto el canal, deseo continuarlo. Es acerca de mi genealogía. Es un trabajo que hice durante muchos años, 3 años o más de 3 años estuve recopilando información a través de una empresa de estas que se ocupan de genealogía, buscando documentos. Es un trabajo arduo y me parece que vale la pena compartirlo. Y hay muchas personas que a lo mejor tienen coincidencia conmigo. Yo ya no tengo esa información en esa empresa. Yo cuando me salí de allí, cuando terminé mi trabajo de mi álbum genealógico, borré toda mi información. Así es que, bueno, espero que sea de bendición para ustedes. La vez pasada me quedé en la parte de mi abuela Petronila Caraballo Ferrer. Un nombre un poquito difícil tenía mi abuela. Bueno, el padre de mi abuela Petronila se llamaba Don Jesús Aguilera Caraballo y su madre era Justa Millán. Ahora vamos con la descendencia de mi abuelo Don Jesús Aguilera Caraballo. Su padre era Antonio José de Jesús Aguilera y su madre era Petronila Antonia Figueredo Lira. Y el padre de mi abuelo Antonio José de Jesús Aguilera era José Antonio Aguilera Vázquez y su madre María Teresa de Jesús Aguilera Serrano. Y la madre de mi abuelo José Antonio Aguilera Vázquez era Diego Valerio de Aguilera y su madre era Juana Josefa Vázquez. Y la madre de mi abuela María Teresa era Felipe Santiago Toro Farías y su madre era Manuela Antonia Hernández. Ahora vamos con la descendencia de mi abuela Petronila. De mi abuela Petronila Antonia Figueredo Lira. Su padre era Narciso Figueredo y su madre era María Petronila Lira. De mi abuelo Narciso, su padre era Luis de Figueredo y su madre era Estefanía Márquez Rendón. De la descendencia de mi abuelo Luis Figueredo no conseguí más nada, pero de mi abuela Estefanía, su padre era Pedro Márquez Rendón y su madre era Juana Mónica de Vallenilla, Arana y Vázquez Bocanegra. Y de mi abuelo Pedro Márquez Rendón, su padre era José Márquez de Valenzuela y López de Brito. Y su madre era Juana Rendón y Sarmiento y Márquez de Valenzuela. De la abuela Juana Mónica no tengo más nada. Entonces, de la madre de mi abuela Petronila era María Petronila Lira y su padre era José Graciliano de la Luz Lira y su madre era Rita Quitería León Regandiz. Y de la madre de mi abuelo José Graciliano, el padre era Francisco Lira y su madre era María Antonia Aireano. Ahora vamos con la descendencia de la madre de mi abuela Petronila, que se llamaba Justa Millán. Y su padre se llamaba Pedro Pascual Bellorín y su madre Eugenia Aguilera. Y de mi abuelo Pedro Pascual,
Su padre se llamaba Manuel Bellorín y su madre Francisca Aguilera. Y de mi abuelo Manuel Bellorín, de mi abuelo Carlos Francisco Bellorín, su padre se llamaba Fernando Bellorín y María de la Encarnación Bellorín. De mi abuela Francisca Aguilera, su padre se llamaba Francisco Aguilera y su madre se llamaba María del Pilar Andújar. Y de mi abuela, la madre de mi abuela Justa, Eugenia Aguilera, su padre se llamaba Juan Francisco de Aguilera Roxas en el español antiguo. Y su madre se llamaba Juana Rosa López. El padre de mi abuelo Juan Francisco se llamaba José de Aguilera Antillas y su madre se llamaba María Luisa Roxas, o sea, Rojas, que eso después de en la transfiguración de la lengua cambió a una J. Y la madre de mi abuela Eugenia se llamaba Juana Rosa López y su padre se llamaba Simón López y su madre se llamaba Polinaria López. Ahora vamos aquí a la parte de mi abuelo Manuel Aguilera. El padre de mi abuelo Manuel Aguilera se llamaba Tomás Aguilera y su madre se llamaba María Josefa Tineo. Ahora vamos con la descendencia de el padre de mi abuelo Manuel, Tomás Aguilera. Su padre se llamaba Juan Aguilera y su madre se llamaba Juana Josefa Marcano Alfonso. Y el padre de mi abuelo Juan Aguilera se llamaba Francisco Aguilera y su madre se llamaba Juana Rosa López. Y la madre de mi abuelo Juan se llamaba Juana Rosa López y su padre se llamaba Simón López MRC y su madre Polinaria Aguilera. De la descendencia de la madre de mi abuelo Tomás se llamaba Juana Josefa Marcanos Alonso y el padre de mi abuela Juana se llamaba Pedro Plácido Marcano y su madre se llamaba Micaela Josefa Boadas Marcano. Y creo que es el Pedro Plácido Marcano, creo que es un prócer de la independencia de Venezuela. De mi abuelo Pedro Plácido Marcano, su padre se llamaba Pedro de la Concepción Alfonso Marcano y su madre se llamaba Josefa Antonia Marcano. Y de mi abuelo Pedro de la Concepción, su padre se llamaba Bernardo José Alfonso y su madre se llamaba Lázara María Marcano. De mi abuela Juana Josefa Marcano Alfonso, su padre se llamaba Pedro Plácido Marcano y su madre se llamaba Micaela Josefa Boadas Marcano. Y de mi abuela Micaela, su padre se llamaba Real Manuel José de Bodas y debe ser de Boadas, eso debe tener un error allí. Y su madre Ana de Pilar Marcano. Entonces ahora vamos con la descendencia de mi abuela María Josefa Tineo. El padre de mi abuela María Josefa Tineo se llamaba Francisco Sabas Marcano. Esto es de los Sabas de Francia y están emparentados con con otro apellido que se llama como Dumoulin, que son también de descendencia judía. De mi abuelo Francisco Sabas Marcano, su padre se llamaba Nicolás de Sabas
y su madre se llamaba Sebastiana Ortiz. Y el padre de mi abuelo Nicolás de Saba se llamaba José Antonio de Saba y su madre se llamaba Rosa de Saba. Y la madre de mi abuelo Francisco se llamaba Sebastiana Ortiz, su padre se llamaba Domingo de Rosario Ortiz y su madre se llamaba Úrsula Rosa Aguilera. De la madre de mi abuela María Josefa Tineo, su madre Antonia Tineo Marcano, su padre se llamaba Juan Tineo y su madre Francisca Marcano. Del padre de mi abuelo Juan Tineo se llamaba también Juan Tineo y su madre Simona Tineo. Y de mi abuela Francisca Marcano, su padre se llamaba Francisco José Marcano y su madre se llamaba María Magdalena de Arismendi y Berrueco. Lo voy a dejar por ahora hasta allí, hasta mi abuelo Manuel Aguilera. Ya no falta mucho de la descendencia de mi abuelo para comenzar con la descendencia de mi abuela. Bueno, sí falta algo.